¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast de comercio internacional. Como saben, mi nombre es Jesús Eduardo Rosales Pérez y hoy daremos un repaso a todos los temas que hemos venido platicando y enseñando sobre comercio internacional. Comenzamos y nos remontamos hacia nuestro primer video en el cual hablamos del comercio internacional, donde mencionamos que el comercio internacional son todas aquellas actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas tecnológicas y servicios a través de distintos países y sus mercados. También se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que se establecen los participantes en las importaciones y exportaciones, así como los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos e ingresar a mercados extranjeros. Por ejemplo, México puede exportar mezcal a países y hay demanda para ello. El comercio internacional de esa bebida crecerá, beneficiaría al país y a su economía. Ese fue el primer tema. El segundo tema fue sobre una incógnita que teníamos como duda, el cual se refiere a si la contabilidad es realmente una ciencia o solamente es una técnica. Bueno, en algunas encontramos que algunos actores hacen referencia a que la contabilidad en su definición simplemente es una técnica. A lo largo del tiempo nos han enseñado que la contabilidad es una técnica y que es la norma de información financiera A1, pero si podemos pensar, en realidad la contabilidad no es una técnica. Hoy en día la contabilidad está regida por una serie de normas que fueron creadas para tener un mayor control, pero antes de tener las normas de contabilidad hubo principios contables. Pero ¿cómo es que se llegó a esta evolución? Esto es gracias a la investigación. Es muy importante mencionar que fue gracias a la investigación continua y la investigación continua es una de las características principales de la ciencia. En la antigüedad, para realizar registros contables se utilizaban instrumentos especializados que a través del tiempo fueron evolucionando hasta llegar a lo que se conoce como hoy en día de software contables. Otra de las características principales de la ciencia es la utilización y creación de métodos. En la contabilidad hay una metodología especial para calcular, por ejemplo, depreciación, para los estados financieros o incluso para el control de inventarios, como son el conocido método PEPS y el costo promedio ponderado. Se han creado grupos especializados en contabilidad y también organismos. También hay recolección de datos, hay hipótesis, teorías obtenidas de la administración, sociología, psicología y matemáticas, solo para confirmar que en efecto la contabilidad puede ser una ciencia. Después, en el siguiente podcast, hablamos de lo que fue el e-commerce o comercio electrónico, el cual consiste en la distribución y venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de internet. También pues estamos viendo un importante crecimiento en esta, por así decirlo, nueva idea de negocio. También sabemos que existe el business to consumer, que es la empresa que vende al público en general, business to business, empresa que hace negocios entre empresas, business to government, que son las empresas que hacen negocios con el gobierno, y consumer to consumer, que es el donde compran y venden los consumidores entre ellos. De ahí nos pasamos al siguiente tema del podcast, el cual fue que si también esta incógnita de saber si el dólar era la moneda más poderosa del mundo y por qué. Bueno, esto, de acuerdo a la Oficina del Presupuesto del Congreso, la deuda del gobierno de Estados Unidos es casi del mismo tamaño que la economía del país. Se estima que equivale a más de 20,000 millones de dólares. Pero ¿por qué el dólar hoy es considerado la moneda más pesada del mundo?
A pesar de la política de Estados Unidos, el dólar ha crecido incluso manteniendo su posición como el depósito preferido de los ahorros globales, permitiendo a la divisa ser el refugio en las épocas de crisis y en medio clave para el intercambio de materias primas como el petróleo. Los especialistas señalan que el dólar es considerado la moneda más importante del mundo, ya que esto se debe al uso con la moneda global y por sus implicaciones en todos los mercados financieros del mundo. También es importante entender que el precio del dólar depende de dos factores: de los fundamentos de la economía de Estados Unidos y del precio relativo de las otras monedas. Para determinar la tendencia y la cotización del dólar o de cualquier divisa del mundo se consideran tres factores: el diferencial de tasas de interés, el diferencial del crecimiento y la reserva del valor. De ahí el tema que tocamos en el siguiente podcast fue la patente. Y bueno, como lo recordarán, les expliqué que la patente es un derecho exclusivo que se le concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de la patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. Eso fue un breve repaso de todo lo que hemos estado platicando aquí en el podcast. Espero y les sirva de repaso. Y un gusto saludarlos y nos vemos en el próximo video. Que tengan muy buen día. Hasta luego.